Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Francisco de Asís tiene una máxima, que es: lo que uno es delante de Dios, eso es y nada más. Es decir, delante de Dios no podemos poner buena cara, delante de Dios no podemos aparecer como simpáticos, delante de Dios no podemos aparentar lo que no somos. Y al propósito de este camino que comenzamos en este tiempo de gracia, tiempo especial de Cuaresma, la primera lectura precisamente nos invita a poner nuestra mirada ahí, en la sinceridad, en la verdad, en la honestidad, en practicar verdaderamente nuestras obras de cara a la justicia de Dios y no solo de cara a la justicia del hombre, del ser humano. Porque claro, las justicias del hombre, pues cada quien las vamos haciendo de acuerdo a nuestras conveniencias y en determinados momentos las vamos imponiendo a los demás y siempre se van convirtiendo en una carga cada vez más pesada con mayor imposibilidad de vivirlas. Y entonces, cuando una persona llega a encontrarse con Dios y comparte la honestidad, la sinceridad, la verdad, es cuando esta persona se convierte en un signo, en una señal, en un parteaguas en la historia. Y esta es la historia precisamente de Francisco de Asís, que tras encontrarse con su Señor fue capaz de dejarlo todo. Y entonces Francisco de Asís ha sido en la historia de la Iglesia pues el parteaguas de un antes y un después. ¿Por qué? Porque después de que Francisco acoge la bondad del Señor, brilla con una luz que no es una luz propia, sino con una luz que le viene de lo alto, porque se lo suplica, porque se lo implora, porque se lo pide al Señor: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Entonces, cuando Francisco de Asís hizo la violencia a sí mismo y optó no solamente por compartir
lo que tenía, sino por compartir su vida, entonces brilló la luz. Sin embargo, no es Francisco de Asís el importante, ni el centro de nuestra vida, ni de nuestra reflexión. Es simple y sencillamente para darnos cuenta cómo la voluntad de Dios, la palabra de Dios se cumple. Y se cumple siempre, porque es una palabra creadora, porque es una palabra redentora, porque es una palabra salvadora. Y entonces, en este tiempo especial de Cuaresma, en este tiempo de gracia, que vamos vislumbrando la luz pascual, y ese es el objetivo auténtico, sí, todo lo que en Cuaresma nosotros podemos hacer, todo lo que podemos realizar, o mejor dicho, todo lo que Dios puede propiciar en nosotros, va encaminado a un objetivo, al objetivo de la Pascua. De tal manera que cuando nosotros nos dejamos ver por Dios, cuando nosotros permitimos que Dios entre en nuestra vida y en nuestra historia, entonces es una vida y una historia que se transforma. Entonces ya no es mi vida, entonces ya no son mis aspiraciones, entonces ya no son mis deseos, entonces ya no es ni siquiera mi búsqueda, sino la vida de Dios en mí, lo que Dios quiere para mí y Dios que me encuentra. Y para esto es necesario un corazón sincero, es necesario un corazón transparente, es necesario que conozcamos la bondad de Dios en nuestra vida y entendamos que Dios lo único que quiere es que seamos felices. ¿Dónde? Donde Él quiera. Como capuchinos a lo mejor no, porque no todos nacimos para ser capuchinos, ni tenemos por qué serlo. Pero sí quiere que seamos felices como sus hijos, como cristianos, como personas honestas, ¿sí? Allá donde nos toca vivir en este momento. Porque si no somos personas honestas allá, tampoco lo vamos a hacer aquí. Entonces, hay una línea recta, ¿verdad?, por la que hay que transitar, donde verdaderamente nosotros podemos descubrir la bondad y la voluntad de Dios. Pero esta primero es la búsqueda, el encuentro, ¿sí?, el dejarnos ver, el experimentar su amor, su misericordia, su fidelidad, su cercanía. El pasaje de la vocación de Leví, Mateo, se ha leído como un pasaje vocacional tradicionalmente. No es un pasaje vocacional. Porque Jesús, ¿verdad?, al final dice: yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Entonces, Cristo Jesús viene a llamarnos a todos a la conversión, a la verdad, a la sinceridad, a vivir una vida auténticamente cristiana, una vida escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde? En el matrimonio, en la vida consagrada, ¿sí?, en la vida laical, pero con una referencia muy concreta, y es de cara a Él, haciendo su voluntad. Leví había sido un hombre, ¿verdad?, que andaba detrás de Jesús, que le buscaba a Jesús, que anhelaba verle a Jesús, que le llamaba la atención las acciones, los dichos, los hechos, las palabras de Jesús. Y además de eso, ¿verdad?, pues le generaba unos centavos. Y eso es verdad. Porque por donde pasaban estos, ¿verdad?, que seguían a Jesús, dependiendo del territorio donde fuera, pues tenían que pagar, ¿sí?, las taxas, el impuesto, ¿sí?, para poder estar. Y entonces Leví, ¿verdad?, pues era un hombre de un gran corazón. Sí, que pertenecía al sistema opresor de aquel tiempo, que eran los romanos. A ellos servía. Y por eso era mal visto por los de su pueblo. Por eso era mal visto por su gente. Era visto como un traidor.
Y Dios, Cristo Jesús, se vale de esto precisamente para hacer de su historia una historia de salvación. Como puede ser la nuestra, la de cualquiera. Pero el seguimiento de Cristo no es solo en la vida consagrada. No es solo para los religiosos. No es solo para los curas. Que tenemos que ser ese signo, sí. Sin duda. Y qué bueno que nos lo exijan hoy, más que nunca que lo seamos, en coherencia, en verdad, en libertad. Pero el llamado es para todos. Solo para aquel que se considere bueno o justo, no será. Pero quien se considere bueno o justo en esta vida, pues entonces habrá que quitar al Cristo de San Damián o a la Virgen de Guadalupe para ponerle ahí. Porque fuera de eso, nadie. ¿Sí? Y no es que tengamos que tirarnos, ¿verdad?, para que nos recojan. No es sentirnos mal, ¿verdad?, o malos cuando realmente no lo somos. Pero sí que vivamos de cara a Dios en una honestidad, en una sinceridad que nos lleve al encuentro con Él y Él pueda vernos con amor, con misericordia. ¿Por qué? Porque le hemos abierto nuestro corazón. Y ahí, abriéndole nuestro corazón a Él, es donde hará la obra de redención. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María, que en este retiro que engloba precisamente la misión, vayan y anuncien el Evangelio, seamos capaces de anunciarlo con nuestra vida en el lugar donde Dios nos ponga, el lugar donde Dios nos quiera. Que no nos aferremos a un estilo de vida, a una forma de vida, a una vocación de anunciar, ¿verdad?, que no nos pertenece, que no nos toca, sino que como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí?, como auténticos vocacionados desde nuestra vida, desde nuestro nacimiento, desde nuestro ser cristianos, vayamos y anunciemos el Evangelio.